¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista. Hoy vamos a hablar de economía, el panorama de la economía regional, nacional y mundial, porque todo está entrelazado y lo cierto es que los efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos se están notando en economías abiertas al mundo como la nuestra, como la chilena. De eso vamos a hablar con Francisco Gatica, director de Corbiobío, economista, docente también de la Universidad del Biobío. ¿Cómo le va, Francisco? Bueno, muchas gracias por invitarme. A ver, hay harto que comentar. Esto tiene muchas aristas. Los efectos de la guerra comercial. Ya se están viendo el precio del dólar. El dólar llegó a 713 pesos. Hace pocas horas se confirmó ese valor, el más alto en 3 años. ¿Es producto de esta guerra comercial o también influyen otros factores? Yo creo que es parte de la incertidumbre que puede haber en el mercado. Lo que sucede es que claramente hay una expectativa a que la economía va a crecer menos, en la economía china principalmente, y también a la norteamericana, y esto va a provocar una menor demanda de commodities, entre eso nuestro cobre, y eso significa de que vamos a tener un menor precio del cobre, y por lo tanto vamos a tener menor entrada de divisa y eso implica necesariamente un incremento en el precio del dólar. Hay un poco de juego de incertidumbre y expectativa entre medio. Se dice también que el peso chileno es la tercera moneda con menos valor, o la cuarta. La cuarta que más cayó en el mundo. En el mundo, que más cayó con este factor de expectativa. También hay otro elemento que está la bajada de tasas de interés. Esa bajada de tasas de interés va a provocar también fuga de capitales y eso va a provocar una menor cantidad de oferta de dólares y eso también va a repercutir en un incremento del precio del dólar. Por lo tanto, tú tienes dos grandes vertientes, la disminución del precio del cobre y por otro lado, paralelo a eso, la fuga de capitales por disminución de tasa de interés. Ahora, claro, la economía chilena, que es una de las más abiertas del mundo, recordemos que nuestro país tiene el récord mundial de tratados de libre comercio, una política de apertura que se fundó en la dictadura y que luego la profundizó la concertación y es el sistema económico que tiene nuestro país absolutamente capitalista. Algunos expertos señalan de que son los costos de tener una economía abierta donde, claro, en periodo de bonanza todos nos vemos beneficiados, pero en periodos de incertidumbre o de crisis recibimos estos coletazos. ¿Estamos en un periodo de incertidumbre o en una crisis? Muy buena pregunta. A nivel mundial. Yo creo que estamos en un minuto de crisis a nivel global, especialmente crisis quizá en el modelo de crecimiento chileno. Yo quiero reforzar un poco esa idea, porque indudablemente tener una excesiva sensibilidad con respecto a los mercados internacionales en un país pequeño como el nuestro es correcto. El punto es cuando tú tienes una estructura exportadora muy centrada en algunos productos. Por ejemplo, a nivel nacional el cobre sigue explicando casi el 50% de tus exportaciones. A nivel regional, todo lo que la industria forestal, celulosa y madera cerrada te explica casi el 70%. Por lo tanto, tú tienes una inserción en el mundo que es muy abierta, lo cual probablemente sea una vía de desarrollo correcta, pero muy concentrada todavía en ciertos productos que son commodity y que siempre van a estar expuestos a estos vaivenes de demanda. Yo creo que esa es la crisis principal. Pero hay una crisis. Yo creo que hay una crisis y esa crisis está asociada al modelo que tenemos nosotros de crecimiento. Ahora, también esto está asociado por un cambio política, claramente, de Trump. Trump gana cuando sale la presidencia, gana con el eslogan de Estados Unidos fuerte otra vez, grande otra vez. Por lo tanto, su política va a ser siempre basado en defender los intereses norteamericanos, independiente si entra en contradicciones. Esto le favorece a Trump, especialmente en el votante que está en la zona central de Estados Unidos, el cual ve con muy buenos ojos un presidente que defiende su economía. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque es Estados Unidos y prácticamente ningún país puede hacer lo que hace Donald Trump de subir aranceles, de perjudicar las importaciones chinas. ¿Es porque es la superpotencia que puede hacer esto? Porque yo no me imagino un país del tercer mundo también subiendo aranceles. Sí, no, para nada, no tiene el mismo efecto. Lo que sucede es que tú estás comerciando con dólares, finalmente los mercados están allá, y yo creo que, claro, el contrapeso natural a nivel macroeconómico es claramente China. La Unión Europea ha ido perdiendo también competitividad. Incluso si uno mira la cartera de exportaciones de la región del Biobío, un 25% se te va a China y un 18% a Estados Unidos. Lo que es la Unión Europea explica el 7%, lo que explica un país de Asia, por ejemplo, como puede ser Japón. Por lo tanto, claramente una pelea entre dos grandes potencias
que se están perfilando y que se están dando en el plano económico y en el plano tecnológico. No olvides tú que hace pocas semanas atrás estábamos discutiendo sobre la 5G y en qué medida esta compañía telefónica podía perjudicar los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, es una política económica mucho más a la ultranza. Pero es como raro o extraño de entender, tú que eres experto nos puedes explicar, Huawei, pese a toda la amenaza norteamericana, registró ganancias. Así es, claro, lo que pasa es que Huawei, el negocio no son los celulares, el negocio es la distribución de redes de datos. Y eso justamente son las luces amarillas. La empresa Huawei ya está allá en Estados Unidos, está incluso ubicado en algunos estados, se tuvo que transar y ya el negocio de ellos es la transmisión de información. Ahora bien, ¿en qué medida tú tienes hoy día generas un cierto monopolio tecnológico de lo que está en discusión? Hoy día claramente ya el monopolio tecnológico no lo tiene todas las familias iPhone o toda la familia Apple o Microsoft, sino que también hoy día empiezan a jugar otros actores que están haciéndolo casi tan bien como Estados Unidos en tecnología, por lo menos en transmisión de datos. Ahora Huawei tiene incluso un proyecto que compete a Chile de un cable submarino, lo cual ha encendido las alarmas en Estados Unidos porque cada vez que viene un alto personero de allá se reúne con autoridades chilenas y prácticamente lanza una amenaza. Para algunos es una advertencia, es parte del juego, pero vaya que cayó mal cuando le dijo al presidente Piñera que ojalá no se reuniera en China con ejecutivos de Huawei. Y la última reunión entre Pompeo, si no me equivoco, Pompeo. Y Teodoro Rivera, el nuevo canciller en Argentina, también le volvió a mencionar algo similar. Claro, lo que sucede es que se está dando, no hay que separar la economía de la política, van íntimamente ligadas. Si uno mira la historia, efectivamente, las crisis económicas tienen su origen en variables políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú estás siempre vinculando tu posición de los negocios que tiene tu país en el extranjero con las intervenciones políticas. ¿Pero es una amenaza? Yo lo vería como una amenaza en los términos que frena el desarrollo y pueda perjudicar a países como el nuestro, que está emergiendo. ¿Y qué nos conviene? A nosotros nos conviene ¿Estar bien con quién? Quizás yo creo que nos conviene hoy día estar abiertos al mercado, estar abiertos a las nuevas tecnologías. Creo que hoy día no tiene sentido encerrarse, ningún sentido, pero también conviene, y esto es muy importante, tú te vas a insertar bien en los mercados globales en la medida que tengas algo que vender, tengas conocimiento que desarrollar y conocimiento que transar. Tu debilidad va a ser mayor si tú no tienes know-how. Ahora, Francisco, Chile debiese conservar su autonomía, o sea, volviendo al tema norteamericano. ¿Te acuerdas tú cuando Ricardo Lagos le dijo no a la invasión de Estados Unidos a Irak? Sí. Lo cual despertó la rabia del presidente George Bush, ¿cierto? Aquello está registrado, en fin. Pero ¿Chile debe seguir negociando con China pese a la advertencia norteamericana? Yo creo que sí. Yo creo que la estrategia chilena ha estado siempre asociada a la multilateralidad. Me explico. En la década del 90, cuando Chile se abre al mundo, sucede que empieza a firmar muchos tratados de libre comercio y claro, gran parte, y fue un mecanismo de protección frente a crisis internacionales, es que nosotros teníamos una distribución, una diversificación de nuestra cartera exportadora en Estados Unidos, en Europa y en China. Y comerciábamos con las tres potencias económicas. Casi por igual. Y eso qué es lo que permitía, era una estrategia de diversificación del riesgo, los impactos no eran tan fuertes. Claro, si tú concentras toda tu cartera exportadora por variables políticas o por variables económicas, vas a estar asumiendo un riesgo muy alto, que es el riesgo que va a tener el país al cual tú le estás comerciando. Por lo tanto, lo lógico sería que si tú quieres tener un desarrollo estable en el tiempo, diversifiques tu cartera exportadora, diversifiques tus destinos y además generes mayor complejidad tecnológica a tu producción. Ahora Chile tiene una tradición de ser un país con una economía abierta. Sí. Incluso en la crisis de 1929 nuestro país fue uno de los más afectados, si no el mayor afectado, porque eso aparece en algunos libros de historia también. Más allá de lo que intentó hacer la Unidad Popular en su momento de controlar la economía del Estado, luego terminó esa etapa, vino la dictadura, la concertación, y nos hicimos un país totalmente abierto a la economía mundial. Es la senda que Chile va a continuar seguramente, no la va a cambiar. Haciendo un examen histórico, ¿era lo que había que hacer, Francisco? Sí, a ver, si uno hace más historia todavía hacia atrás, Chile era una economía, antes del año 1930, Chile tenía una economía orientada a la exportación. No olvides tú que en la región del Biobío está toda la cadena cerealera, que pasaba por Ñuble, que venía de la zona de Biobío y se llevaba en ferrocarril y se exportaba cereales
por el puerto Tomé, inclusive hacia el norte. Estamos hablando ya en 1800 y tanto, en la década del siglo. Claro, después viene toda una crisis asociada al fin de la salitrera y al fin del boom de la minería del oro en el norte, en California. Y coincide Chile, con la crisis mundial. Claro, con la crisis. Y Chile da vuelta y gira un modelo sustitutivo de importaciones que nace el 40 y termina el 73. Los indicadores que te demuestran que el crecimiento del país fue alto también en ese periodo. Fue un periodo de urbanización, fue un periodo de crecimiento. La Corfo. Fue la Corfo, un rol activo. Acá en Talcahuano tenemos toda esa experiencia. Toda esa industria que nosotros conocíamos y que añorábamos y que ya nunca va más a existir. Y ahí tuvo el Estado un rol importante. Un rol importantísimo. Pero ahora a los conservadores les da miedo que el Estado juegue un rol. Pero no olvides tú que gran parte de las empresas que hoy día son privadas tuvieron su génesis en empresas Corfo. Y es más, te voy a desmitificar algo. Toda la tecnología que tenemos hoy día, iPhone, GPS, Internet, Google, fueron financiamientos estatales que hizo el gobierno norteamericano. ¿Y puede volver ahora el Estado a tener protagonismo? Yo creo que aquí está tu pregunta. Y ahí se mete la ideología, tú sabes que los políticos no se ponen de acuerdo. Yo creo que volver a lo que fue el modelo sustitutivo de importaciones es muy, muy difícil. Es como un poco la senda venezolana y eso no va para allá. Argentina incluso. Claro, pero aquí lo clave es entender que el mercado tú puedes jugarle a su favor en la medida que identifiques cuáles son los nuevos nichos, los nuevos negocios, donde los privados no están llegando, pero sí puede llegar el Estado con políticas públicas en tecnología. O sea, el Estado puede llegar donde el privado no llega, principalmente para abrir mercados. Y eso por eso tenemos el caso del GPS. El GPS surge con aporte del Estado norteamericano. Pero en Chile la actuación del Estado es mínima. Es mínima, ha sido de corrector de fallos, pero sí puede jugar un rol estratégico. Y es por eso que nosotros desde las regiones peleamos porque efectivamente el rol del Estado sea fuerte en aquellos nichos tecnológicos donde no está. Perfecto, vamos a seguir conversando, Francisco, muy interesante la conversación. Hacemos una pausa y volvemos. Este domingo, Kino trae un espectacular viaje y 4.500 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Ven a Exponovios y descubre todo lo que necesitas para tu matrimonio. Vestidos de novia, centro de eventos, banquetería, música, desfiles de moda, actividades y mucho más. Que no te lo cuenten. Exponovios el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Inscríbete en www.denovios.cl y obtén un 50% de descuento en el valor de tu entrada. Organiza Revista de Novios. Auspicia Novios París. Más información en www.denovios.cl. ¿Cuál es el viaje soñado de los niños? Su imaginación les permite viajar a cualquier lugar. ¡Hawái! ¡Hawái! A París. La Torre de Pizza. Aunque a veces quieran ir más allá. ¡A la luna! Muy bien. Por eso Kino creó un cartón especial pensando en sus sueños. Y este domingo trae un viaje familiar al lugar del mundo donde ellos quieran. Continuamos en Puntos de Vista. Francisco, te voy a invitar a ver una nota que realizamos durante la semana y que tiene que ver con la cifra de desempleo y algunos datos que es importante comentar luego de ver la siguiente nota. Muy bien, gracias. Como es habitual, a fin de mes se entregaron las cifras regionales de desempleo que esta vez para el trimestre móvil abril-junio alcanzó el 6.7%. El índice está por debajo en 1.1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre móvil del año anterior.
Esas son muy buenas noticias. Donde no las hay es en la provincia de Arauco, donde se registró un alza de 1.5 puntos porcentuales respecto al año pasado, llegando a un 6.4%. Aquí la denominada violencia rural sería un factor importante. Hemos tenido tasas de desempleo muy bajas en la provincia de Arauco, sorprendentemente bajas, y ahora nos tocó tener una tasa de desempleo alta. Cuando uno habla de un trimestre donde sube, tenemos un dato. Lo importante aquí, más que los datos, son las tendencias, y la tendencia todavía no está marcada. De que afecta la violencia rural, obviamente afecta, pero también al ser una provincia en términos de habitantes de una magnitud más bien pequeña, cualquier iniciativa que a nosotros nos resulte como gobierno hace inmediatamente levantar el empleo. Y claro que la violencia rural de alguna forma genera inseguridades. Incluso Corfo analiza con detalles cada uno de los emprendimientos que nacen de la provincia, pues claramente no es lo mismo emprender en la zona roja de Arauco versus Concepción. Nos hemos dado cuenta, y es obvio, que un emprendedor de la provincia de Arauco no tiene las mismas condiciones de ecosistema que un emprendedor de la provincia de Concepción o un emprendedor de la provincia de Biobío. Y es por eso que hemos este año, por primera vez, algunas de nuestras líneas las hemos colocado en forma provincial, es decir, hemos destinado recursos a la provincia en forma separada, de tal manera que el emprendedor compita con su propio ecosistema y no esté en desventaja con el resto. Ahora, eso no implica que no lo llevamos a la realidad o a la competencia global que hoy en día nos encontramos, sino que lo estamos preparando en su etapa inicial para que el día de mañana ya pueda postular un instrumento en que pueda competir con un mercado global. Pero para algunos las cifras negativas, al menos en este trimestre móvil, en la provincia de Arauco estarían en retroceso por la puesta en marcha del megaproyecto Mapa de Arauco-Orcones, iniciativa que se sumaría entre construcción y operación de la planta cerca de 8.000 puestos de empleo. Gran esperanza en que ese proyecto ya se está trabajando, está capacitando a la gente que Arauco va a necesitar para su proyecto. O sea, ya no es una capacitación general, sino es una capacitación específicamente en aquellos oficios y en aquellas tareas que Arauco va a necesitar para implementar en su proyecto. De tal manera que estamos, como Ministerio del Trabajo, estamos muy esperanzados de que eso resulte y está resultando y se haga efectivo lo más pronto posible. Ya a fin de año tendremos algunas cifras alentadoras. El desempleo a nivel nacional es de un 7.1%. La región del Biobío está por debajo del promedio en 0,5 puntos porcentuales, materia que sigue siendo una de las piedras en el zapato de la actual administración, que ha declarado que uno de los factores negativos en esta materia ha sido la masiva entrada de inmigrantes a Chile. Bueno, Francisco, a ver, en general se habla en la región del Biobío de un 6,7% de desempleo. El número es mejor en comparación con el periodo del año pasado. ¿Es una cifra aceptable? Hemos tenido números mayores años atrás. Sí, muy mayores. Con la amenaza de 2 dígitos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y siempre ha habido el referente en la comparación con la tasa de interés nacional. Y en este caso, perdón, con la tasa de desocupación nacional. Estamos bajos. Estamos bajos. Y es un buen dato. Es un buen dato. Ahora, nuestros parámetros referentes todavía tienen que cambiar. Porque no olvides tú que nosotros teníamos Ñuble, y Ñuble, si tú quieres, cuando uno trabajaba con la región del Biobío, se mezclaba la situación de Ñuble con la situación de la actual región del Biobío. ¿Me explico? Sí. Y eso hacía que tus cifras subieran. Y nuestros parámetros de comparación venían con ese estándar. Hoy día tú sacas Ñuble, y efectivamente Ñuble tiene hoy día tasa de desocupación del 8%. Por lo tanto, efectivamente había un problema de desocupación específicamente en Ñuble. Hoy día Línea está sacando datos sobre eso. Es una primera salvedad. Y la segunda salvedad está efectivamente que tú puedes tener hoy día una mejor tasa de desocupación, pero ¿qué tipo de empleo se está generando en la piedra de tope? Por ejemplo, si a mí me dicen que se está generando empleo en el sector público o se está generando empleo en el sector servicios personales, bueno, si en el sector público veamos qué tipo de empleo. Es salud, perfecto. ¿Es empleo productivo, como nosotros decimos? ¿Genera más empleo? Si es no, bueno, entonces hay que medirlo en esa justa medida. Hay que tomar esa justa medida, porque lo importante ahora es ver qué tipo de empleo estás generando. Si el tipo de empleo que estás generando es productivo, como puede ser en el caso de Mapa, que probablemente cuando Mapa está en instalación, y hay una cosa importante que es el CEREMI, el trabajo ahí. Efectivamente hay que tener cuidado entre lo que es la construcción, que son muy demandantes de mano de obra, y ahí hablaba una cierta cantidad de la puesta en operaciones. Si tú tienes proyectos a nivel local
que tú los evaluaste con lo que es el dinamismo de la construcción, vas a cometer errores en lo que es el criterio de evaluación, porque sucede que cuando esa empresa empieza a operar, va a operar con un menor nivel. Ahora el panorama del empleo debiese mejorar o empeorar, haciendo una proyección. Yo creo que va a depender mucho de cómo se comporte el sector forestal. Yo creo que hay que tener cuidado en este escenario de eventual guerra comercial, lo cual yo creo que también es parte de la negociación del estilo Trump, un poco volviendo a la primera parte, donde presiona y retrocede, es muy hábil negociando. Y te sumo los despidos en el sector pesquero, que se supone que son masivos a partir de agosto, con la entrada en vigencia de la ley de la aljibia. Sí, es la aljibia. Por lo tanto, cada vez que una persona en la industria manufacturera queda sin empleo, hay algo así como por un multiplicador, 8 personas que tienen un problema de empleo asociado a él. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cierto ojo cómo se comporte la demanda en productos forestales a nivel internacional. Si eso es fuerte, sucede que sí, probablemente la tasa de desocupación pueda bajar más todavía o pueda mantenerse. Si eso cambia, puede haber un cierto problema. Ahora en la nota también se tocaba el tema de la provincia de Arauco, que tiene un desempleo del 6,4%, es más alto del periodo anterior y según la autoridad de gobierno influye acá el tema de la incertidumbre por la violencia rural, los ataques incendiarios, ya que afectan al sector forestal también, del cual tú estás hablando. ¿Influye esa variable? Yo creo que es una variable de impacto, no de corto plazo, cuidado, sino que afecta en el mediano o largo plazo. ¿Pero puede ahuyentar inversión? Puede ahuyentar inversión porque le aumenta lo que es la tasa de riesgo de la evaluación del proyecto. O sea, cuando tú generas un proyecto, a esa tasa de riesgo se incorpora la tasa de descuento y aquellos proyectos que eran buenos pasan a ser malos. O la lógica te dice vamos a esperar para que se puedan invertir. Por lo tanto, cualquier factor de riesgo que se dé en ese territorio, indudablemente va a hacer que los proyectos sean más complejos, más caros de implementar. Ahora bien, algo planteaba la directora de Corfo que es interesante. Sucede que es tener una mirada más territorial con respecto a la política pública. Es importante que se vaya territorializando. En la década del 90 y de la década pasada, el 2000, tuvimos territorio de planificación. Entonces sabíamos que una iniciativa que se hacía en el secano interior era distinto a una iniciativa que se hacía en el secano costero. Yo creo que lo que está planteando la directora de Corfo, de ir mirando y volviendo al territorio para colocar, es muy importante porque los tipos de empresariedad son distintos. ¿Sí? Ahora, ¿qué error ha cometido el Estado de Chile que no ha podido sacar al desarrollo pleno a la provincia de Arauco? Tenemos el plan de zona de rezago, luego vino Arauco Avanza y pasa que seguimos igual. Sí, yo creo que hay un tema primero, es multifactorial. La primera, hay un muy mal manejo respecto al conflicto étnico. Si tú quieres, ha sido tratado de una manera casi de terrorismo, cuando en realidad hay que mirarlo con una mirada mucho más endógena. Ahora que viene la PEC, hay todo un tema asociado a la empresariedad, la mujer empresaria. Y al hablar de terrorismo de inmediato ponen la alerta internacional. Y genera inmediatamente un ruido. La segunda cosa es que hay un tema urbano. Tú no tienes un centro urbano desarrollado en Arauco, como así lo puedes tener en Ñuble, como lo tienes en Ñuble, como lo tienes en Los Ángeles, o como tienes en Gran Concepción. Una metrópoli pequeña, aunque sea. No existe una jerarquía urbana que tú digas, ¿sabes qué? Esta provincia tiene este centro urbano y estos son sus satélites. Lo que pasa, Francisco, es que ellos dicen, las comunidades, que tienen características propias y tampoco... recuerda cuando el gobierno actual anunció esta tremenda cantidad de inversión de 8.000 millones de dólares, creo que se dijo, de inversión en la Araucanía, en la provincia de Arauco, pero tenemos el ejemplo de la consulta indígena que fracasó, que el gobierno la tuvo que suspender. Y allá dicen que no se les pregunta, tampoco quieren un hotel 5 estrellas. Claro. Entonces, ¿cómo el Estado puede construir una metrópoli si no se escucha a las comunidades? Claro, lo que sucede es que las comunidades probablemente, el tema de fondo en las tierras principalmente, pero hay un tema, todo un capítulo vinculado a prestación de servicios, vinculado al desarrollo de las ciudades, el turismo, vinculado a la conectividad, que ha sido tema pendiente. Y cuando tú me hablas de los diferentes planes, los planes fueron repitiendo los proyectos. ¿Te acuerdas que una vez lo conversábamos acá? No había nada nuevo. No había, porque en el estricto rigor el territorio es el mismo, sus necesidades son las mismas, pero siempre tenemos este afán de comenzar de cero. Por lo tanto,
hay que empezar a revisar los proyectos que están atrás y probablemente tú vas a encontrar necesidad de desarrollo urbano, necesidad de densificar mucho más lo que es una red de conectividad, necesidad de darle mucho más potencia a lo que es su formación de capital humano, hacer más atractivo vivir ahí. Yo creo que en tanto eso se cumpla, tú vas a tener en el mediano plazo, no en el corto, insisto, una caída de tasa de desocupación. ¿Y cómo se puede? ¿Con voluntad política? ¿Con gestión? Con voluntad política, con gestión, pero principalmente con acuerdos con actores distintos. Ahí está. O sea, no puede ser que si asume un nuevo gobierno, comencemos con reset, olvidando todo lo anterior. No puede ser, eso no es. Y ahí los actores regionales tenemos una culpa. Porque el territorio permanece, la gente que está ahí permanece, pero sucede que los consensos para llegar a los proyectos están empezando de cero cada 4 años. O tiene que venir desarrollo social desde Santiago, el ministro tanto. Y eso no funciona. Interior. Eso no funciona porque finalmente va y pasea a cuanto actor está entre medio y finalmente terminan todos renunciados, por así decirlo. Lo importante es que tengamos un consenso que trascienda un periodo ejecutivo de 4 años y que esto pueda ser seguido por la comunidad. Eso es la idea. Volviendo al tema internacional, Estados Unidos hizo efectivo a partir de este día viernes su salida del pacto nuclear con Rusia. Sí. Ex Unión Soviética, se firmó cuando terminaba la Guerra Fría, nadie proyectaba que se iba a acabar la Unión Soviética, pero se firmó en el año 87 para limitar el crecimiento de las armas nucleares. Y ahora se retira Estados Unidos, acusa a Rusia, Rusia acusa a Estados Unidos y el pacto quedó nulo, tal como el pacto con Irán. Es decir, Donald Trump sigue haciendo su estrategia, que según lo que me contabas tú, le está resultando. ¿Esto también influye en los vaivenes económicos? ¿La tensión cuando es bélica, militar? Por supuesto. Parte de la década cuando estábamos en Guerra Fría, la fortaleza económica de Estados Unidos se levantaba sobre su capacidad militar. Me explico, ¿no? Es más, gran parte de los desarrollos tecnológicos de Estados Unidos, y te ponía el caso del GPS y te ponía el caso de la Internet, son producto de la demanda militar. A tal punto que Bush instaló la idea en algún minuto de la guerra de las galaxias, ¿te acuerdas? Hace muchos años atrás, para estimular adrede su industria tecnológica a partir de la vinculación que tenía con la industria militar. O sea, no es nuevo, esto es una historia muy antigua. Lo que pasa es que Trump es muy pragmático, y lo conversamos a la hora del break. Trump es muy pragmático, o sea, es un hombre republicano que es capaz de tomar medidas sustitutivas, como el caso de la protección de su industria nacional, pero que además es de discurso, se supone, entre comillas, neoliberal. Por lo tanto, lo que tú estás enfrentando es un tipo muy pragmático y que no va a seguir una línea de continuidad o una línea de coherencia. Me explico, como tú lo puedes esperar de otros líderes políticos. Ahora alguien pudiese decir, él tiene todo el derecho. Por supuesto. A él lo eligieron presidente. Él salió elegido con el eslogan de Estados Unidos, grande otra vez. Y eso es su eje. Nada más que eso. ¿Y lo está consiguiendo? Yo creo que lo está consiguiendo, no sé si, yo creo que en el corto plazo probablemente está teniendo victorias pequeñas, pero no es el gran ideario que tiene Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos es un país de colonos, es un país diverso y un país altamente innovador. Y el promotor del libre comercio, claro, es una cosa muy rara. Efectivamente es todo lo contrario. O sea, no tiene asegurada la reelección, ¿crees Yo tú? creo que es un escenario abierto, pero claramente está apuntando a un electorado que está en la zona central, que no está en la costa. No está en la costa, por lo tanto es el republicano más duro, ¿vale? El sector republicano sigue siendo una carta fuerte. Es una carta fuerte y lo que hace son medidas que son muy efectistas, pero no son medidas estructurales. ¿Sí? Ok. Bueno, interesante el programa, lo aprovechamos bastante. Muchas gracias, Francisco Gatica, por visitarnos. Muchas gracias por invitarme. A ustedes también, muy buenas noches. Mañana los espero 21 horas para TV1 Noticias, así que estén ahí con nosotros y en Puntos de Vista nos reencontramos ya la próxima semana. Buenas noches.